Hoy día estamos 26/03. 23 de marzo, ¿no? 26 menos 7, 19. A ver, Adi de la Cruz, Presente, pastor. Roger Luna. ¿Alguien sabe algo de Roger? Pues no estaba la clase anterior y la de hoy. Y él normalmente siempre siempre asiste, ¿no? No sé qué habrá pasado con Roger. De repente ha tenido alguna dificultad. Bueno, Cristian Villalta, Presente, pastor. Astrid Vega, Max Alba, Presente, querido. ya. Henry González, Presente, Henry pastor. González, Ya estamos. ya. William Cabello, no lo veo. Yamir Girón, Yamir Girón, Yamir Girón, Marta Maldonado, Marta Maldonado, Ana María Carrión, Presente, pastor. Dana Poma, Presente, pastor. Daniel Romero, Presente, pastor. Rosa Medina, ya. Blanca Agui, Blanca Agui, Fiorella de la Cruz, Presente, profesor. ya. Schelling Iturrizaga, Presente, pastor. ya. Kelly Advíncula, Presente, profesor. Gustavo Saldarriaga, Presente, profesor. ya. Héctor Castillo, Presente, pastor. Eli Medina, Presente, pastor. ya. Y Alexander Romero. Alexander, Presente, profesor. Disculpe. ya. Alexander, acá está, ya. Me faltó Blanca Agui, ¿está por ahí? Blanca Agui. Blanca. Sí está acá, pero no sé si me escucha. Blanca Agui, listo.
Continuamos con la clase. ¿Alguna pregunta de lo que hemos estado viendo en el syllabus? En caso que Pastor, no, Pastor, sí, discúlpeme. Voy a estar prendiendo y apagando la cámara porque el celular se ha recalentado de una manera bien extraña. Discúlpeme, ya Pastor. está bien, entiendo, entiendo. Estamos atentos nomás para cualquier intervención. Muy bien, ya. Entonces voy a empezar compartiendo mi pantalla. Muy bien. Nos habíamos quedado en la relación entre las teologías, ¿no? Ya, un poquito estoy retrocediendo. En la sistemática tiene que ver con temas. El método es lógico, ¿no? La lógica nos ayuda a clasificar, ordenar. Y el método es correcto. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos de esa forma, ¿no? Eh, le damos sentido a las cosas, ¿no? Cómo funciona. Entonces la lógica nos ayuda. Por eso que en la teología sistemática el método es lógico. En la bíblica el enfoque es la historia, cómo se relata la historia de la salvación, por ejemplo, que es el tema principal. Y el método es progresivo, va avanzando desde Génesis, cómo viene la historia de la salvación, ¿no? Y si bien es cierto, en Génesis capítulo 3 se habla de un protoevangelio, ya se menciona la intención de Dios de salvar, ¿no? El tema del calcañar, ¿no? En la cruz, ¿no? La serpiente, con respecto a esa maldición que Dios le da a la serpiente, las consecuencias del pecado, ¿no? La mujer va a tener dolores a la hora de salir embarazada, ¿no? Va a dar a luz con dolores, ¿no? Es un tema del tema cómo afecta el pecado y cómo va a ser la solución, ¿no? Y eso le llaman el protoevangelio, ¿no? Entonces, eso se va desarrollando. Génesis, Éxodo, Levítico, números en Levítico vemos el tema de que sin sangre no hay perdón de pecados. ¿Cómo es que se desarrolla todo eso? Todo apunta y el cumplimiento de toda esa ley tiene que ver en Cristo, ¿no? Él cumple y ahí estamos, ¿no? Y vamos a ver cómo el Señor nos salva, avisa la segunda venida y cómo va a ser el cielo nuevo y tierra nueva, ¿no? La nueva Jerusalén. Entonces, el método es progresivo. En la histórica, en la teología histórica, ¿no? Vamos a ver el proceso de la iglesia, ¿no? Cómo enseñó Jesús, Él es el fundamento, Él delega a la iglesia, ¿no? Y dice que nada va a prevalecer sobre la iglesia, ¿no? El fundamento es él empieza y delega, ¿no? Y da una gran comisión, id y hacer discípulos, ¿no? Y nos dice cómo tenemos que hacer todos los elementos y cómo los apóstoles escucharon. Jesús enseñó y en Hechos vemos cómo los apóstoles, ¿no? Entendieron la orden de Jesús y cómo es que vemos que los apóstoles empiezan a difundir el evangelio, ¿no? En las zonas que le correspondía, cómo Dios llama a Saulo, se convierte, ya sabemos que Pablo, él empieza a ir y va a los gentiles. Empezamos a ver cómo va la revelación, ¿no? Cómo se va entendiendo. Y a medida que vamos avanzando, hay una degeneración de eso y llega hasta el punto de vender las indulgencias, siglo XVI, ¿no? Y cómo es que aparece la reforma para regresar a las escrituras. Entonces, cuando observamos la historia, el enfoque de la iglesia, y tenemos que ver la cronología, ¿no?
cómo es que antes la iglesia cristiana era perseguida, ¿no? Y vemos que en el siglo III ya la iglesia pasa de ser una iglesia perseguida a una iglesia como religión oficial de Roma. ¿Alguien sabe algo acerca de eso? ¿Quién es el que cambia? Hay un emperador que cambia la religión ¿no? Y pone como el cristianismo como religión oficial del Imperio Romano. Constantino. Latino. Constantino. Todo eso tienen que saber. A grosso modo, hermanos, cada vez que hay reuniones, por lo menos en el Presbiterio Lima Sur, y esa sería una buena práctica de poder hacerlo más a nivel nacional, celebrar el Día de la Reforma. El 31 de octubre se celebra el Día de la Reforma, ¿no? Entonces, el Día de la Reforma, podemos hacer muchas cosas, ¿no? Hacer anti-Halloween, tantas cosas, pero el Grupo Juvenil en Lima se decidió tratar estos asuntos, o sea, recordar a través de la historia, presentarlo, etcétera, y poder informarnos acerca de cómo todos esos acontecimientos, ¿no? Ahora, hay algunos que van y se quedan dormidos, ya no saben qué pasó, otros quieren juegos, quieren diferentes motivaciones, pero de todas maneras hay que difundir un poquito esa parte en la iglesia también, ¿no? El tema de por qué la reforma, ¿no? ¿Qué cosa sucedió ahí? ¿Qué cosas se trataron, ¿no? Entonces, eso es un enfoque histórico de la iglesia y tiene que ver con cronología, ¿no? Cómo actualmente queremos volver a lo mismo que hacía la iglesia católica, ¿no? La iglesia católica puso un papa. Ahora la iglesia evangélica en algunos sectores quiere poner a otro papa que le llaman ahora apóstol, ¿no? Que es el que da la máxima autoridad y decide si eso es de Dios, no es de Dios, Dios me dijo, cambia, ¿no? Cómo empezamos a querer volver a lo mismo, ¿no? Entonces siempre el regresar a las escrituras es importante. La teología nos ayuda a hacer eso. Después, la relación entre las tres, ¿no? La bíblica, sistemática, histórica. La bíblica nos aplica contenido, todo lo que contiene acerca de un tema, ¿no? La teología bíblica nos habla acerca de todos los elementos que hay en la Biblia, ¿no? Muchos temas, hay mucho contenido. La sistemática nos ayuda a organizar ese contenido. O sea, hay una relación, sí. La bíblica te habla del contenido. Hay que hacer teología bíblica. Claro, pues ese es nuestro fuerte. Tenemos que conocer dónde está la Biblia, pero la sistemática me ayuda a organizar si la enseñanza de Génesis coincide con el del Antiguo Testamento, en qué punto coincide con el Nuevo Testamento. ¿Qué cosa, di la última clase la vez pasada con respecto a el tema de los sacrificios, ¿no? ¿En qué momento ya se dejó de dar sacrificios? En Cristo Jesús. Antes había sacrificios, ¿no? Entonces, ya no continuamos haciendo sacrificios, ¿no? Ahora, por ejemplo, habíamos tratado un tema, ¿no? Y esa es la parte de discusión, ¿no? Que tenemos que ir haciendo preguntas también, ¿no? Por ejemplo, el tema del diezmo, ¿no? Que había mencionado antes, nuestra responsabilidad de dar, etcétera. Entonces alguien sale, no, que ese es del Antiguo Testamento. No es claro, tienen razón. El diezmo de Moisés es muy diferente al diezmo que entregamos ahora en el Nuevo Testamento. Entonces empiezan las discusiones, ¿no? Que no hay que dar diezmo. Y normalmente el que no quiere dar diezmo es porque no quiere dar nada. Así de simple. En esencia, si vemos todo es que no quiere dar nada. Listo. ¿Qué se le dice a una persona que no quiere dar nada? No des. Simple. Nadie te obliga a hacerlo. En el Nuevo Testamento hay algo que Dios ha puesto, dice que hay que dar y hay que sembrar, ¿no? Entonces ya los exagerados se van hacia el otro extremo, ¿no? Tú tienes que sembrar para cosechar. Entonces ya haz negocio con Dios, ¿no? Y tampoco ese es el otro extremo. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Entonces, ¿qué cosa dice la Biblia? Ese es el punto, ¿no? Que hay que dar y hay que dar conforme a lo que Dios ha propuesto en tu corazón. Ahí está el punto, la esencia es el corazón. El que no quiere dar es porque tiene problemas para dar, ¿no? No quiere dar nada. Pídanle todo menos plata. Pues hay un problema
idolatría, ¿no? Hay un problema todavía de desprendimiento y cosas por el estilo, ¿no? Que se va trabajando y lo va trabajando el Espíritu Santo a través de las Escrituras, ¿no? Entonces, bueno, entonces la Biblia habla sobre el contenido, ¿no? Estoy poniendo el ejemplo, el tema del diezmo, por ejemplo, que es bien controversial, ¿no? Entonces, ¿hay ese contenido? Sí. ¿Dónde está? Entonces, la sistemática que hace es organizar esa teología, ¿no? ¿Cómo se trató en el Antiguo Testamento? ¿Cómo se ve en el Nuevo Testamento? ¿Cuál es la esencia de todo eso? ¿Qué voy a hacer yo? ¿Entrego diezmo a mi iglesia? No, pues yo quiero dar menos. Bueno, da tú lo que Dios ha propuesto en tu corazón. ¿Siempre es menos o no dar? El que tiene problemas en el corazón no quiere dar nada, ¿no? Y yo, por ejemplo, vamos a hacer una pausita acá y quiero preguntar a algunos que estamos presentes acá. A ver, alguien de Casa del Alfarero, dígame, yo soy de Casa del Alfarero. Quiero hacer una entrevista. Bueno, Sí, hay varias iglesias, pero bueno, vamos a entrevistar a alguien de Casa del Alfarero. sí, pastor, buenas noches. Schelling. Tenía que ser Schelling, pues es el anciano de la iglesia. Schelling, eh, hermano Schelling es anciano del presbítero de la iglesia Casa del Alfarero. ¿Tú conoces la historia de Casa del Alfarero? Obviamente, ¿no? Antes, ¿cómo se llamaba? Central, me dije, el pastor me dijo que es central. Central Paucarbamba. Ajá. Ajá, ya, así se llamaba. ¿Tú conoces, Schelling, quién fue el misionero que empezó ahí? Mm, no me recuerdo, pastor. Ya, se llama Agur King, Kyung Gom King, porque él mismo abrió la iglesia donde estoy yo, Casa del Señor, en San Borja, en Lima, ¿no? Y él estaba también ahí, él construyó, hizo todo el tema de la misión, ¿no? Eso sí sabes que la misión intervino y fue el que como que fundó, levantó como primera obra, ¿sí? Eso sí sabes, ¿no, Chalín? Sí, sí, pastor. Ya, muy bien. Y para todos, ¿usted de dónde sacaron los misioneros? O sea, ¿cómo funciona la misión? ¿Alguien me puede ilustrar? De repente, Schelling, ¿qué sabes? O alguien que conoce más el tema de cómo trabaja la misión. Misión de los coreanos acá en el Perú, ¿no? ¿Alguien sabe? ¿Me puede contar brevemente? Empezó con el pastor Juan, que se contactó con el pastor al inicio, o sea, con el pastor Matías, ¿Ya? y Sí, viajaron a Corea, sí. y el pastor Juan es el que contactó con el pastor Kim. Pastor Kim es el que construyó la iglesia, creo que Así fueron es. todos los ahorros de su papá, y fue un lindo siervo que de verdad Dios lo utilizó para Ujú, bendecir grandemente, ¿no? A claro. los O sea, hermanos vino, de Casa del muy Alfarero. bien, sí. Entonces, vino por ayuda de una misión y la misión se sostiene de la iglesia principal, ¿no? O aportes también de algunos hermanos extra, pero la mayoría de las misiones hay una iglesia. Esa iglesia, por lo general, de nuestra denominación son coreanos y son iglesias en Corea. Y envían al misionero sosteniéndolo para que pueda comer. No, no le envían así nomás, pues no, para que se vaya a morir de hambre. No, no, lo mandan con su economía para que pueda instalarse, diferentes cosas. También les dan un dinero para que puedan construir. Y yo les digo el caso de Casa del Señor. Entonces, para comprar el local, ellos han mandado el dinero, ¿no? Mi pregunta es, ¿de dónde sale el dinero? ¿De dónde sale el dinero? A ver, Dana, ¿tú qué idea tienes? Tú eres jovencita, creo. ¿Qué edad tienes, Dana? 25. Pero no Ya, no sé parece. si ella es la más joven, creo que la más joven. Sí, Creo Ya, que sí, Dana, pastor. ¿de dónde tú crees que sale el dinero? ¿De dónde?
Bueno, obviamente del diezmo, claro. Del diezmo. Ajá, del diezmo que da una iglesia en el extranjero. Exacto. Entonces, muchos de nosotros hemos sido bendecidos por la obra. Entonces, el diezmo sí funciona. La ofrenda sí funciona, es la forma que Dios ha establecido. Entonces, nosotros recibimos y nos han bendecido, hemos aprendido, estamos aprendiendo, estamos haciendo, y ahora nos toca a nosotros. ¿Me dejo entender? Al comienzo alguien me sostuvo para mi economía, pero después me enseñan y el principio es ese, está en la Biblia. Ahora alguien dio para que yo aprenda, para que yo me convierta, etcétera. Ahora yo, en agradecimiento a la salvación que Dios me ha dado, yo quiero también servir al Señor también con mis recursos. Y el 10% en el Nuevo Testamento no debe ser límite, debe ser más. Porque Dios nos ha dado más que el 10%. Nos ha dado mucho más, nos ha dado vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Y el Señor dice, niéguese a sí mismo y tome su cruz. ¿Qué significa tome su cruz? ¿Negarse a sí mismo? Sí, ya comprendemos. Vamos a verlo en algún momento. ¿Qué significa tomar la cruz? ¿Alguien sabe qué significa tomar la cruz? Una hermana en la iglesia me dijo, mi esposo es una cruz del Calvario. Así. No, le digo, hermano, esa no es la cruz. ¿Qué significa la cruz? Para nosotros, ¿qué significa la cruz? Escúchame. Tenemos que ver primero qué significó para Jesucristo. ¿Qué significó la cruz para Jesucristo? No significó su salvación de Jesucristo. No era para salvarse él. No era para que lo aplaudan, no era para Jesús, tres sigue, no. La cruz significó la salvación de nosotros. Ahora Jesús nos dice, niégate, toma tu cruz. ¿Qué significa? Ahora nosotros ya somos salvos. Ahora tenemos que nosotros extender esa salvación a otras personas. Esa es la cruz, la salvación de otras personas. Ya no nosotros, ya no nos vamos a salvar dos veces más, por si acaso una vez más. No, no, ahora es otra. ¿Me dejo entender? Entonces, cuando vemos en la Biblia cómo funciona, hay esa enseñanza. Entonces, nosotros empezamos a sistematizar y organizar ese contenido en la Biblia. Ahora, si queremos ser un poco más exhaustivos, alguien quiere estudiar el diezmo a través de toda la historia, ya, bueno, eso es otro, sería bueno que alguien pueda estudiar eso, ¿no? A través, cómo ha ido cambiando, etcétera, ¿no? Y sacar una interpretación de ahí. Muy bien, entonces, eso es lo que vemos, la relación entre las tres, contenido, organización e interpretación, ¿no? Vamos a ver ahora un aspecto más, ¿ya? Unos minutitos más, la Biblia. Muy bien. ¿Qué es la Biblia en teología sistemática? ¿Qué cosas? Entonces, muchos agarran, no, que la sistemática, esas son cosas que no salen. La palabra sistemática no sale en la Biblia. Es verdad, pues no sale, pero yo te hago una pregunta. Eh, por ejemplo, la palabra Trinidad, ¿sí entiendes? No sale tampoco en la Biblia, pero sin embargo la Biblia describe la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Entonces, en la Biblia vamos a encontrar, necesitamos organizarnos, y la Biblia es el primer punto importante para hacer teología sistemática, ¿sí? Usted quiere hacer teología, ya hemos visto las otras teologías, ¿no? Pero queremos hacer teología sistemática. La Biblia, ¿qué cosa es? Autoridad suprema. ¿Hay alguna autoridad por encima? No hay. Autoridad suprema. ¿Qué pensamos en la iglesia presbiteriana o iglesia reformada? ¿Qué pensamos acerca de la Biblia? Que es inspirada por Dios, la teoneustia. Ya vamos a verlo eso un poquito más adelante. Dios sopló. ¿Cuántos autores hay más o menos en la Biblia? ¿Cuántos autores? ¿Alguien sabe? 40. Muy bien, Daniel. 40 autores. Y todos escribieron en diferentes etapas y todos coinciden en lo mismo. Hay una concordancia impresionante. Y aquellas cosas que parecen contradicciones, no son contradicciones, son cosas
que tenemos que aprender a ser exhaustivos para poder hacer la conexión una con otra. Entonces, son 40 autores en diferentes tiempos y hablaron de lo mismo, de la misma salvación. Entonces, es inspirada, ¿no? ¿Qué más es la Biblia para nosotros, para hacer teología, para nosotros, porque otros hacen sistemática, pero cada uno tiene su forma, ¿no? Para nosotros es inspirada, pero también es suficiente. ¿Necesito una revelación más que la Biblia? No. Pastor, la confesión de fe de Westminster, el catecismo, necesito, no, es que la confesión de fe y el catecismo lo que nos ayuda es a entender las escrituras, pero no dice más de las escrituras, sino habla exactamente de las escrituras. Y lo vamos a ver en su debido momento y cómo nos ayuda también. Entonces, ¿la Biblia es suficiente? Sí. Pastor, yo necesito un poquito más. No, la Biblia es suficiente. Yo quiero hacer crecer mi iglesia. Me han dicho tal método. Es que la Biblia es suficiente. ¿Podemos aplicar métodos para cumplir las escrituras? Por supuesto que sí. La forma, cómo lo vas a hacer. Entonces la Biblia nosotros la consideramos, por eso consideramos que la Biblia es solo escritura. Solo escritura, no hay otra fuente de autoridad. Muy bien. ¿Se entendió hasta ahí, no? Avanzamos. ¿Cuáles son las fuentes de la teología? Entonces ahí tenemos la Biblia. Las fuentes de la teología también es la tradición. Ojo, hay tradiciones buenas y tradiciones malas, ¿sí? Siempre hay que considerar también la tradición, pero no es la autoritativa, sino la tradición también es una fuente. Después vamos a ver algunos elementos. ¿La razón será una fuente? Claro, porque nuestra fe tiene que ser entendida. Yo tengo que entender. Por ejemplo, cuando cantamos, ¿podemos cantar así por cantar o tenemos que cantar con entendimiento? ¿Qué dice la Biblia? Cantar con entendimiento. Cantar con entendimiento, ¿no? No podemos cantar por cantar, ¿no? Los músicos, los directores de alabanza de una iglesia deben estudiar teología. Si hay un miembro en tu iglesia que está adorando, tiene que estudiar teología. O sea, tiene que saber porque la teología te ayuda a conocer a Dios más, conocer sus atributos. Entonces yo tengo que entender lo que estoy cantando para poder expresar, para poder decir, para poder vivir. Entonces la razón es una fuente, ¿no? Y la experiencia, ¿no? Es otra fuente, ¿no? Mi experiencia con lo que la palabra de Dios dice. Hay promesas de Dios que están en las Escrituras y algunos contarán que tuve una experiencia y Dios cumple sus promesas, Dios fue fiel. ¿Sí? ¿Han escuchado testimonio? Entonces, mi experiencia con las Escrituras, mi experiencia con Dios, son fuentes para hacer teología, ¿no? Vamos a ver el tema de la tradición, ¿sí? Como les había mencionado. Habíamos visto ya el tema de la Biblia, ahora vamos a ver el tema de la tradición. La tradición no es simplemente pues, cosas que la gente quiere hacer, etcétera. Tiene que ver con los credos y confesiones. ¿Los credos son diferentes a las confesiones? Sí. Los credos son lo que la iglesia cristiana cree, ¿no? Todos los que somos cristianos debemos tener el mismo credo. Con respecto a las confesiones, es lo que distingue a un creyente de otro creyente con respecto a lo que confiesa. Por eso que, como, digamos, la Iglesia Bautista, su confesión de fe es la confesión de fe de Londres, ¿sí? Y como presbiterianos nosotros es la confesión de fe de Westminster. Entonces, ¿nos sirve eso para poder nosotros tener como una fuente para hacer teología? Claro, porque nos ayuda a mantener, no pasarnos de ciertos detalles que la Biblia no quiere enseñar. Eso nos ayuda, ¿no? En la tradición también nos va a ayudar el tema de la ayuda interpretativa, ¿no? Como, por ejemplo, Lutero, cómo interpretó.
cómo es que él reacciona frente a las indulgencias, ¿sí? Y él dice, pero él encuentra estudiando, cuando estudió este idioma, y empezó a estudiar y se dio cuenta que el hombre se justificaba por la sola fe. ¿Y qué estaba haciendo la Iglesia Católica? No, tenía que pagar una indulgencia, una serie de cosas. Entonces se encuentran las escrituras, en Romanos se le encuentra que el justo por la fe vivirá. Entonces yo necesito esa ayuda de Lutero en su momento, de Calvino cuando sistematizó la. Entonces me ayuda, no es la fuente autoritativa, es la Biblia. Si todo apunta hacia la Biblia, estamos bien. ¿Los credos y confesiones tienen que ser bíblicos? Por supuesto que sí. Eso es tradición. La ayuda interpretativa, ¿me ayuda? Sí, pero tiene que ser bíblica, ¿no? Pero la tradición, ¿se puede equivocar? Sí. No es infalible, no infalible. La razón, ¿no? Que es una de las fuentes. Un segundito. Ya estamos ya en la hora, creo. Vamos terminando, ¿ya? Voy a terminar de explicar rapidito el tema de la razón, ¿no? La razón tiene que ver, es un don de Dios, ¿sí? Dios, cuando le entendemos a Él en las Escrituras, hermano, no es por nuestra capacidad. ¿Sí se entiende? Cuando le entendemos a Dios, no es nuestra capacidad, sino que Dios nos ha dado un don para entenderle. Por eso que Jesús a veces predicaba con parábolas, para que no entiendan y se conviertan. ¿Se acuerdan? Las parábolas, dice, no, ¿por qué hablas en parábolas? ¿Por qué las haces tan difícil? No, es que yo no quiero que entiendan, para que no se conviertan. Y los discípulos estaban todos perdidos, no habían entendido. A ellos sí se los explicaba. La semilla es el camino, es el demonio viene, se lleva, sí, le empieza a explicar a ellos, pero entonces la razón es un don de Dios, entender lo que Dios quiere decirnos. Por ejemplo, Noé. ¿Alguien se ha puesto a pensar en Noé? Todo el mundo estaba en contra y Dios lo llama, dice que el mal había subido. Y no creo que Noé y su familia eran mejor que el resto, ¿ah? Pero Dios los había elegido, a ellos nada más, y le dice, construye un arca. Y yo hago una pregunta, ¿Noé entendió lo que Dios le dijo? ¿Por qué el resto no entendió? Porque él tenía una razón, es un don de Dios, para entender lo que Dios quiere hacer y cumplir sus planes. ¿Se entiende? La razón organiza la doctrina. O sea, ¿tiene sentido? Sí, 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 ¿verdad? Ahora entiendo, es la razón. Y cuando yo entiendo mi fe, yo empiezo a hacer las cosas. Antes les he explicado una razón y ustedes han razonado, bueno, no sé si todos, pero espero que hayan entendido el tema por qué diezmamos en la iglesia. ¿Sí? Entonces, hay una razón. Entonces lo hago con entendimiento, no lo hago porque me obligan y me van a sacar de la iglesia. Nadie te va a sacar, ¿no? En ninguna iglesia te pueden sacar por no dar para la obra, etcétera, ¿no? Nadie te está cobrando nada. Dios no está cobrando nada. Entonces, la razón me ayuda a entender, es un don de Dios, organiza mi enseñanza. Bueno, Dios no es una doctrina principal, definitivamente, pero la salvación, la justificación por la fe, etcétera, sí. Pero la razón, ojo, siempre está subordinada ¿a qué? A la Biblia. Está subordinada a la Biblia. Y la experiencia, ¿qué es la experiencia? Es la vida cristiana. El Señor me dice cómo debo vivir y yo qué hago, vivir. Ejemplo, a ver, ¿a quién pregunto que?
Héctor Castillo. Héctor Castillo. Héctor. Héctor Castillo. Ya lo he dormido, ya pues. A ver, vamos a preguntarle. A ver, Alexander. Alexander. Presente. Me ha dado con efecto, ¿ah? Ya. Con respecto a la experiencia, hay tres características que tiene. Ahí te voy a hacer la pregunta, ¿no? Es la vida cristiana, ¿no? La experiencia de la conversión. O sea, la Biblia, habíamos dicho en un comienzo que Jesús le dice a Nicodemo, el que no nace de agua y de espíritu no puede entrar al reino de los cielos, ¿no? La conversión. Y Nicodemo, ¿qué le dice? Yo no, ¿cómo? ¿Debo entrar al vientre? No, y Jesús le explica, es como el viento, ¿no? Que no sabes a dónde viene. Así todo es el que nacido de agua y del espíritu. La pregunta es la siguiente, y acá está el tercer elemento. Debe evaluarse con la escritura. ¿Cómo tú entiendes esta parte, estas tres cosas? ¿Cómo articularías tú estas tres partes de la experiencia? Porque es un poco problemático tener una experiencia que no se evalúa con las escrituras y que pueda ser contra las escrituras, ¿sí? ¿Qué entendiste de eso, Alexander? Yo creo que en cada conversión de un hijo de Dios, cada uno tiene en común que va a producir frutos que van a demostrar que esa conversión es bíblica, ¿no? Y mientras que va iluminándose a través de la lectura de la Biblia, se van convenciendo de que hay ciertas cosas que ya no completan nuestra vieja vida y que cuando tal vez caemos o pecamos, hay un cierto temor y siempre hay la prisa de poder reconciliarnos. Ahora, usted lo menciona que muchas veces hay experiencias que a veces los cristianos ponemos mucho énfasis en algunas formas de pensar como sueños, revelaciones, y a veces esas revelaciones son imaginaciones que no están concordadas con las escrituras, ¿no? Entonces eso es muy peligroso y eso es, te lo digo por experiencia porque yo salí de una iglesia pentecostal y conozco muy bien ese tema. Qué bueno, qué bueno. Entonces nos vas a ayudar mucho en algunos detalles que has podido observar y cómo es que tenemos que ver la fe que tenemos, ¿no? Entonces la experiencia sí es importante para como una fuente, ¿no? Como un testimonio, ¿no? Pero todo tenemos que evaluarlo con la escritura, ¿no? Es el filtro. Y con eso nos ayuda a filtrar. Ahora, ¿cuál es el orden? El orden de autoridad. ¿Cómo hemos visto estos cuatro elementos? ¿Cuál es el orden? Este es el orden. Primero es la Biblia. Segundo, cómo va la tradición, ya hemos visto los credos, las confesiones, ¿no? La razón, lo que voy entendiendo. De repente no entiendo. Hay muchas cosas que cuando empezamos en la fe, yo no entiendo, ¿no? Yo no entiendo cómo va a ser, pero hay algo por dentro que me dice que lo haga. Entonces, no todo lo entiendo y lo estoy haciendo, ¿no? La razón no determina, por eso que está en tercer lugar, y la experiencia es lo que va a validar todo, la tradición, razón, y el punto principal es la Biblia. Ese es el orden de autoridad. Ahora, en la aplicación, este es interesante, por favor, deme un minuto más y ya terminamos. La aplicación de todo esto es que debemos pensar como bíblicamente. La idea es de que nuestro pensamiento sea un pensamiento crítico, bíblico. Me dejo entender, ¿no? Pensar bíblicamente. Dos, puedo yo evaluar doctrinas. Por ejemplo, como estaba contando Alexander, ¿no?
Él ha estado en el interior de la iglesia pentecostal y él ya en algún momento nos contará algunos detalles. Hemos tenido algunos estudiantes también que han venido y han tenido pensamiento arminianista, ¿no? Y después cómo con las escrituras van entendiendo el tema de la soberanía de Dios, que es algo que a veces no lo conocemos porque no hemos estudiado más las escrituras. Entonces, no depender solo de emociones. Esto es importante, porque a veces nuestras emociones nos llevan a tomar malas decisiones, ¿no? Entonces, ¿las emociones son buenas? Por supuesto que sí, Dios nos ha creado con emociones, pero tenemos que saber sujetar eso, ¿no? A pensar bíblicamente, ¿no? Y en la aplicación debemos integrar integrar fe y la forma de vivir, la vida. Terminamos con estas preguntas. ¿Todos hacen teología? Ustedes tienen que responder. Sí. ¿Todos hacen teología? Sí. Todos, ¿no? Todos de alguna forma hacemos teología. Por Claro, porque ejemplo, primitiva. si preguntamos, por ejemplo, a un gnóstico, ¿no? Un agnóstico. ¿Tú crees en Dios? ¿Qué te dice? No creo en Dios, ¿no? Dios no existe. Y te dan razones, ¿no? De alguna u otra forma hace su teología. O sea, su teología es negar que Dios existe. Pero todos de alguna forma tenemos una idea de teología. Ahora, ¿qué es lo que dice? Podemos tener diferentes puntos, ¿no? Dependiendo la fuente de donde tú haces teología. Eso es importante. ¿Por qué la Biblia es suprema? ¿Quién puede responder? Es máxima autoridad, suprema autoridad. A eso me refiero. Ahí tengo que aumentarle, ¿no? ¿Por qué la Biblia es máxima autoridad, ¿no? ¿Por qué suprema? Porque es ¿Por qué? la revelación que nos ha sido dada por Dios y es la única regla infalible y verdad que debe regir en nuestras vidas. Ujú. Muy bien. ¿Alguien tiene otra opinión? ¿Algo parecido que pueda agregar? ¿Por qué la Biblia es suprema? Bueno, pastor, de acuerdo a los puntos que usted puso en la PPT, que es inspirada, suficiente y una sola escritura. Ya, muy bien, está bien. Cuando decimos que la Biblia es suprema, ¿qué decimos? O sea, digamos, yo un día me despierto La máxima autoridad, pues. y yo digo, no sé, ¿alguien ha escuchado ¿cómo se llama? Santana, a ese pastor, ya no es pastor, no es apóstol, Santana, sí, conocen el escándalo, ¿no? Sí, Alguita, bueno, ahí en YouTube entren para que vean. Él dijo una cosa, él dijo, lo encontraron pues con el problema con Alianza Lima que se metió todo. La prensa, cuando tú entras, cuando la prensa te quiere investigar, saben investigar, te sacan todo, te encuentran. Si tienes trapitos ahí escondidos, te lo va a sacar. Y lamentablemente este hombre, dice que es apóstol, eh, ah, chocó y sacaron y le encontraron que él tenía un amante, una jovencita. Cuando le van a pedir explicaciones por qué, entonces él dice que Dios le había dicho y le había dado a él como concesión. Él dice, Dios me ha dicho a mí, porque él dice que había estado orando, Señor, Señor, me siento solo. Él es casado, tiene su esposa, es más o menos contemporáneo con él. Y ella es una persona mayor, ¿no? Entonces él dice que su esposa lo ha descuidado. Como lo ha descuidado, él había estado orando al Señor, 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 y el Señor le habló. Pues, A él Dios le habla, ¿sí? ¿Y qué le es dijo? que a las Hijo, unos, hijo mío. unas indicaciones y unas preguntas, pues. Qué lindo se te escucha. Ya. ¿Ves? Ya se me Entonces, escuchó el audio. ya. ¿Qué dice este pseudo hombre que habla con Dios? Dios me ha dicho a mí, como me ha visto solo y triste, me ha dado una concesión. A mí nomás, al resto de sus pastores que trabajan bajo él, no.
A él nomás le ha dado una concesión. ¿Cuál es la concesión? Que busque una concubina. ¿Y dónde agarra Antiguo Testamento? Pues que había concubinato, o sea, puedes buscar 2, 3 mujeres aparte, tus concubinas aparte de tu esposa. Y Dios a él le ha dado esa concesión. Al resto de sus pastores, porque tiene pastores, no. Para ellos es pecado si tienen una concubina. A él nomás le ha, porque Dios le ha hablado. Que sin embargo la Biblia es clara, ¿no? La Biblia dice en Timoteo, capítulo 3, marido de una sola mujer. Pero a él le ha dado esa concesión. ¿Se entiende? Entonces otro día viene acá alguien así, Dios me da una concesión. No, 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 no es así. No, la Biblia, por eso que la Biblia es suprema, máxima autoridad. No se contradice. Pastor, pero ¿por qué en el Antiguo Testamento? Bueno, ese es Antiguo Testamento ya. En algún momento hablaremos, ¿no? Pero eso ya estaba, ya no es. En el Antiguo Testamento eran formas de concubinato, esas cosas sucedían, ¿no? Tenía un propósito, pero eso ya es, ahora eso está prohibido. Antes había esclavitud, ahora ya no hay esclavitud, ¿se entiende? Antes había ese tema de concubinato, ahora ya no existe el concubinato, es cultural, pero en esencia Dios nunca quiso que haya eso. Pastor, pero de repente tuvo esa suerte por ser el ungido de Dios, ¿no? Porque esa es la clásica que usan cuando quieren romper Ah, la regla. claro, claro, él es la máxima autoridad, va por encima de las escrituras. Ese es el problema, hermanos. Cuando vas por encima de las escrituras, salen las aberraciones del hombre. No podemos ir por encima. No puedes. Si él quiere, esa es discúlpeme, hermano, la palabra que voy a decir, pero ese hombre es un viejo verde. ¿Sí han escuchado la palabra? Un viejo verde que ahora quiere buscar chiquillas, ¿no? Es un viejo verde. En el mundo se ve eso, sino que quiere maquillar, ¿no? Su tema, ¿no? No hay concubinato, no existe. Ese es pecado. Bueno, en su iglesia lo han perdonado, ese es su tema. Simplemente lo menciono. Entonces, no podemos ir por encima de la Biblia, porque la Biblia es suprema, ¿se entendió? ¿Qué peligro tiene la experiencia? A ver quién me dice, con eso ya terminamos. Que puede dejar llevarse por las emociones. La experiencia, ¿no? Por ejemplo, a mí me pasó tal cosa, Dios hizo conmigo, ¿no? Es mi experiencia. Y desde mi experiencia yo quiero que todo se convierta de la misma forma, ¿no? Mi experiencia. No, no, Dios tiene diferentes caminos para cada uno. Creo que en la clase anterior les conté cómo Dios, yo escuchaba testimonios de cómo Dios sostenía a algunos estudiantes del seminario, ¿no? Y los sostenía con todo pagado, todo así. Yo decía, Dios va a ser igual, esa es la experiencia. Y yo vivía esperando que Dios me sostenga igual, pero no, de otra forma. Pero yo no puedo enseñar mi forma, así Dios va a ser. No, 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 esa es experiencia. ¿Hay peligro en eso? Sí. ¿Es una experiencia con Dios? Sí, pero no, la experiencia no debe ir adelante, sino la Biblia. Y quiero terminar con esto ahora sí. Hace rato estoy diciendo, con eso termino, ¿no? Pero sigue apareciendo las diapositivas. La teología correcta lleva a una vida correcta. El conocimiento de Dios produce piedad. Juan Calvino. Muy bien. ¿Alguna pregunta ya para ir cerrando? Ya terminé con esa clase, ya la otra empezamos ya fresquitos, con nuevas clases. ¿Preguntas? Todos han entendido, ¿no? Amén. Qué bien, qué bueno, que se ha podido entender. Muy bien, terminamos orando y quiero pedirle a hermano Eli, si puedes levantar una oración para poder terminar y cerrar este día. Ya, pastor. Señor Dios, Padre Todopoderoso, Dios bueno. Señor, gracias por esta clase, Señor, que nos ha permitido, Señor, acercarnos más a ti, para conocer más de tu soberanía, Señor. Gracias, Señor, por todo.
te pedimos que nos ayudes y nos guardes. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Listo. Bendiciones, hermanos. Luego, compañeros, Gracias, estimados. pastor. Bendiciones, pastor.